Hola, bienvenidos a todos y a todas a la cumbre virtual de Geometría Sagrada, la estructura de la realidad. Mi nombre es Juan Pablo Uribe, organizador de esta cumbre, y estoy muy feliz y honrado también de presentarles al expositor de hoy. Santiago Córdoba Rojas es médico cirujano y desde hace 36 años se ha desempeñado en el área de la medicina vibracional. Posee estudios en bioenergética, biocibernética, biosíntesis, medicina sintergética y homeopatía, entre otros. Se dedica a investigar la geometría terapéutica a través de la geometría sagrada y es facilitador de talleres de crecimiento personal y autotransformación desde el año 2000. Se formó con el reconocido geómetra Drúmbalo Melquisedec y tiene certificaciones en psicogeometría con Arturo Ponce de León y Ninón Fregoso, y en geometría sagrada y homeoción coherente con Dan Winter. Querido amigo, hermano, colega, maestro, muy bienvenido a esta cumbre. ¿Cómo estás? No, pues hermano, me dejas sin palabras, hombre. Muy contento de tu invitación, de poder compartir contigo y de poder hablar pues del tema que nos une a los dos y nos ha unido siempre, hermano, y que tanto nos apasiona, que Ay, es ay, el ay. uso del arquetipo geométrico pues en la terapia, hermano. Entonces, pues yo completamente feliz y honrado y agradecido con tu invitación. Tú sabes que nunca dejamos de trabajar así, a veces nos dejamos de ver un tiempo, pero el trabajo, hermano, y el objetivo es algo muy en común. Ay, 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 totalmente de acuerdo, hermano. ¿Cómo pasaste, cuéntanos, de la medicina tradicional a la medicina con geometría sagrada? ¿Y por qué te interesó este conocimiento, Santiago? Bueno, mira que yo, y pues inicialmente yo ejercí 10 años como médico, digamos, alópata, y ejercí, digamos, disciplinas, digamos, en hospitales periféricos de Colombia, pues de medicina interna, de pediatría, de cirugía, de ginecobstetricia, de medicina de urgencias. Y ya después, hace como unos 26 años que me dediqué, digamos, a la medicina, que en esa época se llamaba complementaria o alternativa, desde que incursioné en el balance polar electromagnético, que era una técnica en la cual ya se empezaba a tomar el pulso. El profesor Ríos, él ya utilizaba algunos arquetipos geométricos en los filtros, porque él venía también de la escuela de la auriculomedicina, en que se utilizan, digamos, moléculas, ¿sí? Tú sabes, filtros, láser, color. Entonces, desde esa época ya empezábamos a utilizar el arquetipo geométrico, él lo utilizaba muchísimo. Y ya en la escuela del maestro tibetano Duval Kul, en la sintergética, pues se utiliza muchísimo la geometría en los arquetipos, los biocircuitos, en la vehiculización de la energía, en las creodas, digamos, del campo energético vital que facilitan mucho, digamos, la síntesis de movimientos terapéuticos. Entonces, desde esos albores ya en la sintergética, imagínate, y con toda la escuela del maestro Duval Kul, que prácticamente dice que la ley de analogía y correspondencia se expresa geométricamente en cifras, en números, y ya después apareció Drúmbalo Melchizedek, que eso ya fue como el culmen de todo. Dan Winter, o sea, por medio de Arturo. Bueno, también, pues tú sabes que hemos sido súper bendecidos de conocer a todos esos personajes, digamos, Sí, legendarios, maestros verdaderos, ellos sí, de verdad. Nosotros somos sí. aspirantes de profesores, hermano. Entonces, es un gusto realmente y una satisfacción muy grande haber podido seguir en ese camino, digamos, como solitario a veces. Aunque bueno, tuvimos grandes maestros aquí en Colombia, Santiago Rojas, Jorge Carvajal, tú sabes. Bueno, tantos, como te digo, el doctor Francisco Ríos. Y a lo largo, digamos, del trayecto y de todo eso, nosotros, o sea, yo sé como tú que ya me defines como un caminante que busca cada vez encontrar, digamos, como en el ámbito que trabajamos nosotros, y cada vez más sorprendido de que eso realmente, la geometría está en todo, hermano, en todos los reinos, en todos los momentos, y se vuelve más como una forma de vivir realmente, ¿no? Exacto. Una Y comprensión. lo que pasa es que, mira, mucha gente me dice que yo soy médico, soy enfermera, estoy educado a través del método científico y me es muy difícil hacer el salto hacia algo que a veces la gente lo considera muy esotérico, muy místico, muy hermético, toda esta información de la geometría. ¿Para ti fue fácil hacer este salto a través del estudio de lo electromagnético, por ejemplo? ¿O cómo Pues fue en fíjate lo que personal?
Fíjate que, digamos, diciéndote así como te digo, desde que comenzó, digamos, el trabajo en la medicina alternativa, siempre estaba ligado al manejo, digamos, de la frecuencia, ¿ves? De la vibración, del sonido, de la luz, del color, de la forma, ¿sí? Y entonces ahí en la forma entraba todo lo de la geometría sagrada, que era como el tercer aspecto, finalmente es el aspecto femenino. Todo es tan concreto, pero es el aspecto femenino de todo ese Ujú. conocimiento. Y cuando yo empecé, digamos, a ver los resultados y a ver si como la síntesis que producía de todo lo otro que yo había estado tratando de estudiar y que se aplicaba a todo. Si tú, por ejemplo, estudiabas Ayurveda, el arquetipo geométrico también es un lenguaje para poder hablarlo, ¿sí? Lo mismo la medicina tradicional china, los elementos, ¿sí? Es decir, las moléculas, ¿sí? Los aminoácidos, los ácidos grasos, las vitaminas, los oligoelementos, todo tiene una estructura geométrica. Los anillos bencénicos finalmente, ¿sí? La estructura del ADN, la estructura electromagnética. Y sin entrar ya pues en todo esto de la frecuencia vibratoria desde el paradigma todavía desde 1910, digamos de Planck, de Einstein, ¿sí? ¿Sí? De todos estos, de Schrödinger, pero realmente ahorita para nosotros es aplicar todo el paradigma cuántico, de toda esa interacción informacional, vibracional, electromagnética que hay con la forma armónica. Entonces es hablarle al lenguaje del cuerpo, ¿no? Entonces es una Exacto, maravilla porque se vuelve un lenguaje totalmente. potencial de acuerdo a la pericia, pues digamos, del operador y a la intención del operador, ¿no? Ujú. O De una sea, manera, tú ves desde este salto que es este salto cuántico, ¿no? La medicina cuántica o la medicina que de alguna manera incorpora la ciencia cuántica, es la posibilidad para que nosotros podamos entrar de lleno a este mundo. Y qué posibilidades ves tú realmente nos ofrece la terapia de geometría sagrada en el campo de la salud? yo pienso que lo que aporta, digamos, fundamentalmente es comprensión, ¿no? Digamos, desde la teoría también, porque en el arquetipo geométrico y en la expresión del arquetipo geométrico tú puedes encontrar no solo el diseño energético del ser humano, sino también toda su fisiología y toda, digamos, su camino para devolver al equilibrio, que es respetar, digamos, todo el arquetipo de las leyes, digamos, que rigen la vida y las leyes de la naturaleza, ¿sí? Para volver a ese equilibrio. Entonces el arquetipo geométrico es un lenguaje muy adecuado, digamos, para recordar, digamos, el fractal, ¿sí? Respetando, ¿sí? La proporción, la forma, la progresión, el ángulo también, digamos, el ángulo en el campo electromagnético cuando tú trabajas con la pieza sobre el cuerpo, ¿sí? Es todo un momento electromagnético, o sea, es una información directa y apropiada. Y si tú utilizas un arquetipo adecuado, como cuando utilizas un color adecuado o una molécula adecuada o un medicamento adecuado, eso tiende a desarrollar un equilibrio, a llevar un sistema a una equifinalidad que es el equilibrio. ¿Sí? Ujú. Sí, Y muy bonito porque utiliza la palabra comprensión, que es tan cerca de compresión, como diría Dan Winter, ¿no? Eh, exacto, exacto. mm, Es que esa comprensión tiene que ver con esa compresión no destructiva, con la heterodinamia, con la forma como la gravedad corrige en el espacio en nosotros la vida elegantemente en el útero matriz geométrico, como dice mm, Dan Winter, exactamente. Exactamente, mi amigo. Es muy lindo eso, porque finalmente uno en la terapia lo que está haciendo es buscar estados de autosimilaridad. Cuando tú estás buscando el pulso y tú estás llegando con una pieza, por ejemplo, a un punto y encontrando un momento, un ángulo, ahí lo que se producen son estados de autosimilaridad, estados de, digamos, toroidales del movimiento de la energía. Y fíjate tú que es que la estructura del universo, pues así, los agujeros gusanos, los canales de calcio, es decir, los canales de cloro, finalmente lo que se crean son esos estados, digamos, de eso, de autosimilaridad. Yo, mira, la geometría básicamente es lo que produce, bueno, y cualquier terapia, pero la geometría lo que produce es estados de autosimilaridad. Eso es un estado finalmente de comprensión porque es un estado de atracción y es un estado de implosión, es que la implosión es biótica, pero es una comprensión no destructiva, es carga, es inercia, finalmente es la masa, ¿sí? mm, Entonces sí, se producen fenómenos musicales ya con cascadas sónicas y esas cascadas sónicas producen cascadas, digamos, moleculares y esas cascadas moleculares producen cascadas en las células, en los tejidos, en los sistemas, en los órganos.
Y es lo mismo, es el mismo principio también, digamos, de la relación de utilizar un color o un imán, ¿no? O una luz pulsada, ¿sí? Muy lindo. Mira, me llama la atención también la palabra que utilizas, que es momentum. Me encanta además, porque recuerdo cuando yo estudié estética, teoría, licenciatura en estética, y ahí tenía un profesor que nos decía que la obra maestra se generaba en un momentum estético. Muchos años después me dediqué a la terapia y me lo encuentro como 20 años después a mi profesor, a mi maestro, y me dice, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y a qué te estás dedicando? Y le expliqué, le dije, mira, aunque no lo creas, estoy haciendo sanación con el número, la proporción áurea, con los arquetipos geométricos. Y él me quedó mirando y me dijo, "Hey, ¿estás haciendo sanación con la belleza?" Y me encantó porque él usaba justamente la palabra momentum, estético le llamaba él, y aquí tú me hablas del mismo momentum. Eh, en ese sentido, es quizás ese momentum una expresión que unifica, por ejemplo, el sistema endocrino, el sistema nervioso central, el inmunológico, la conciencia. ¿Nos puedes explicar cómo ocurre ese proceso de sincronización de todos estos sistemas? Sí, fíjate que digamos que esa lectura que hacemos sería como el fenómeno local, cuando tú estimulas con una molécula, con un filtro, con un color. Pero entonces, fíjate que lo interesante de la comprensión. Si hay esas creudas y esas vías en el cuerpo, que son la expresión, digamos, de la energía eléctrica en el cuerpo, que sería en el dipolo del séptimo chakra y del primer chakra, de la energía magnética en el cuerpo. Y teniendo en cuenta que estamos también en un sistema solar magnético, ¿no? Entonces empezamos a hablar también de electricidad, de campo electromagnético, ¿sí? De estereoespecificidad. Y hay un dipolo también segundo quinto, que es la energía de la rotación. Entonces, fíjate, entonces, por ejemplo, el dipolo 1,7 es la energía de la proyección, que es la energía del padre, del pibe suprarrenal. El dipolo magnético, que es páncreas timo, es el campo magnético. Ese es el de la ley de atracción, realmente, el de la ley de cohesión, ¿sí? Y el dipolo segundo quinto, que es el dipolo metabólico, que es tiroides ovario, tiroides gónadas, tiroides pues testículos. Ese es el metabólico y ese movimiento es el de la rotación. Entonces es muy interesante porque los electrones rotan, la Tierra rota, en el Merkaba uno lo que está realmente es rotando, ¿sí? Entonces es muy bonito porque, como te digo, permite la comprensión, la integración y la producción de estímulos que tienden a la parasimpaticotonía, primero que todo, ¿no? Ya mirábamos cómo era el fenómeno, digamos, atómico, molecular, que pasaba en los sistemas, y teniendo en cuenta también, digamos, la medicina tradicional china. O sea, que hay canales, que hay, sí, vientos, y que hay, sí, esencias, y que hay un movimiento energético en un ser. Entonces, imagínate toda esa realidad ya articulada, nosotros pudiendo acceder a eso y pudiendo modular la información, ¿no? Y finalmente, pues es mover la energía, porque no es más, ¿no? Pero cuando la energía se estanca, se crean esos trancos, movilizar energía, ¿no? Movilizar la energía. Y con la geometría, con el tipo geométrico, como te digo, lo primero es la parasimpaticotonía, que es propiciada por estados de autosimilaridad, ¿no? Estados, digamos, ya miramos a nivel cómo ocurre. Y esa parasimpaticotonía, si está dirigida, por ejemplo, armónicamente desde esas vías eléctrica, magnética y reticular, ya tú llevas el 80% ganado porque todos los estados de reparación son en parasimpaticotonía. Todo ¿Sí? es relajarse, Y ¿no? si hay una regulación de los centros endocrinológicos, pues hay una regulación ya, porque las glándulas son los vórtices de los chakras. Y los chakras son una síntesis realmente de la energía de todo lo que es en esa zona. Y si tú ya tienes el concepto articulado de los dipolos, ¿sí? Más el eje epífisis-timo, más el otro tema que te encanta a ti, que es el de los rukush, ya con Ujú, eso tienes para navegar en el ciberespacio, hermano, que es el cerebro ujú, etérico del cuerpo. O sea, ujú. ya con eso no se necesita nada más, hermano. La gente está pensando, estos locos están hablando en chino No, mandarín, pero mira que no pero es mucho, mira que no es mucho, Juanito, mira, son los dipolos de los chakras, ¿sí? Que se completan con los perfecto. triángulos del sexto. O sea, que hay un triángulo 761, 643 y que hay un triángulo 652, que es respetar el arquetipo de la creación de todo en todas partes en el seno del cuerpo. Entonces ahí tú ya Eso estás es interesante. en la endocrinología, ¿ves? Y estás Exacto. sabiendo que lo que pasa en la epífisis pasa en la suprarrenal, eso es un axioma. Todo lo que pasa en el páncreas pasa en el timo, y todo lo que pasa en el tiroides pasa en las gónadas o viceversa.
y que hay esos triángulos, ¿sí? Es 761, 643, 652, ¿cierto? Y que hay un eje epifisistino, que eso también es clave, hermano, el eje eléctrico y magnético. Y lo de los rukush, que ya los portales de los chakras para los abuelitos mayas, entonces ya tienes Son ahí un plano para navegar tú y ya completos. entiendes que debe de etérico, no es tan complicado, fíjate tú. Entonces, ese mapa, para entenderlo, yo estoy tratando de hacer que la gente que nos está viendo entienda algo que es muy interesante. Tú dices, generan parasimpaticotonía. O sea, en el fondo nos estás diciendo que toda enfermedad es una desorganización Simpaticotonía, con una simpaticotonía. respecto, claro, con respecto al arquetipo, y eso nos hace estar en estrés. Pues sí, fíjate que por ejemplo la enfermedad neoplásica es un exceso de fuego eléctrico. O sea, el cáncer es exceso de fuego eléctrico, exceso de núcleo. 761, pues se toca modular con la energía del amor en 761, ¿ves? Con el triángulo 643, el eje epifisistino, el eje del padre y del hijo. Entonces, bueno, no, pero generalizando, estamos tratando de generalizar, claro. Claro, claro, De hecho, todos los absolutamente. estados de reparación están en la parasimpaticotonía. Un paciente de una enfermedad, por ejemplo, degenerativa, cuando se empieza a mejorar, entra en estados de parasimpaticotonía. Hay que dejarlos dormir, descansar y no pensar que se están agravando. ¿Ves? Y Sí, sí, no, sí, sí, sí. El crecimiento es claro. en estados de sueño, ¿me entiendes? O sea, sí, de hecho, las plantas también crecen por la sombra, el tallo, es decir, sí, sí. O sea, yo pienso Entonces, pienso en este momento, Santiago, que lo que nos está pasando en estos momentos, lo que nos está obligando la realidad, que es parar, entrar en nuestro hogar, quedarnos en nuestros microespacios, también generar un poco, mucha gente está, entre comillas, perdiendo sus trabajos y haciendo esas cosas. Y entonces, pero en el fondo es como que la vida nos está diciendo, paren un poco, entren en parasimpaticotonía porque necesitamos recuperarnos, regenerarnos, restablecer el orden con el arquetipo. ¿Tú lo ves, lees en estos momentos esta crisis desde esa perspectiva? pues fíjate que finalmente ese sí ha sido lo que ocurrió y ese es un vector que haría falta a la humanidad siempre, ¿no? Porque estamos muy dirigidos hacia afuera, hacia lo que pasa, hacia el exterior y no hacia el interior. Y en ese sentido, digamos, esto que está pasando sí nos obligó a todos a ir hacia el interior. Y eso es algo muy positivo de toda esta situación. Evidentemente, detrás de todas las desgracias que ha habido a través de la humanidad y de todas las calamidades de la humanidad, finalmente después ha habido un crecimiento y un nuevo enrutamiento, exactamente como tú dices, una reorganización, una reorientación, una repolarización para una regeneración y una renovación y entrar nuevamente, digamos, en esa recuperación del arquetipo, sí. Del arquetipo. ¿Y qué son los arquetipos desde esta visión tuya, Santiago? No, digamos que ¿Qué la es? verdad es que no es una visión mía propia de la seriedad, realmente pues no. Digamos que es lo que describe todo lo que es la tradición. Es decir, que todo tiene un orden, que sí que hay un amor que es el que, como el pegamento, inclusive físicamente hablando también y científicamente hablando, es un río en el cual vivimos, nos movemos y somos, ¿sí? Y es un ser en el cual estamos integrados y las constelaciones y el firmamento pues son órganos de ese gran ser, ¿sí? Y entonces, pues, ese ser, así como se manifiesta también en la naturaleza, el crecimiento y en la estética, en la belleza, por ejemplo, el reino vegetal, en el reino mineral y todo eso, esa es la expresión de ese ser inmanente, omnisciente, en el cual todos vivimos, movemos y somos. Nosotros somos los peces negando el agua, hermano, porque nosotros vivimos pues en Dios constantemente. Y realmente pues el arte de la terapia no es sino ver ese Dios en esa persona que viene a ti que dice a pedirte ayuda, ¿no? O sea, realmente el arte de la terapia es comprender que todos somos la expresión de Dios y que cada ser realmente tiene la totipotencialidad y la firma de ese arquitecto del universo, de ese músico de las esferas, y nosotros somos hechos a imagen y a semejanza. Y el arquetipo geométrico y la geometría sagrada te ayuda a ti a realmente comprender que eso es así. Y si yo creo que si respetamos esos arquetipos y aprendemos a crear herramientas para inducir armonía en esos dipolos nomás, fíjate, estamos tratando ya de un aspecto, porque tú sabes que los chakras tienen una parte, digamos, una información física, emocional, mental y espiritual, que es que integra todos esos cuerpos, ¿cierto? Entonces estamos accediendo a una psico, cardio, neuro, inmuno,
endocrinología. Y fíjate que no es tan complicado, porque entonces ya ahí trascendemos, digamos, la división del ser humano en lo físico, ¿sí? Porque Claro. todos los órganos van, y ese es el aporte de la medicina tradicional china, y tienen emociones, son como una familia, y hay un ser también que tiene emociones, que tiene una historia emocional y que tiene también una historia mental, y por qué no, una parte también espiritual. Entonces, es una manera de ver el ser humano de una manera integral. Y por eso ahora, pues tú sabes que estamos hablando de la medicina integrativa. Medicina integrativa. También menciona que esta es una medicina vibracional. ¿A qué te refieres exactamente con una medicina vibracional? Digamos que la medicina vibracional, dentro de la medicina vibracional están todas las que hemos nombrado. La homeopatía, las esencias florales, digamos, la magnetoterapia, la cromoterapia, la sonoterapia, ¿sí? Entonces, imagínate, realmente, como te digo, si definimos ya el universo como un universo de energía y todo lo que tiene energía está vibrando, entonces, pues prácticamente todas las medicinas serían vibracionales, ¿sí? Sino que unas en un espectro, digamos, más denso, como la medicina clásica, otras más, digamos, a nivel de la energía, otras a nivel de la información, otras a nivel de la conciencia, ¿sí? El espectro yo pienso que influencia de todas las medicinas tradicionales y de estas que respetan, como te digo, no solo el arquetipo, sino también las leyes de la naturaleza, las leyes de la creación, lo que se conoce como las cosmogénesis, como las cosmogonías, que es lo que realmente soporta toda la fe de todas las religiones, que confluyen básicamente en unos conceptos muy, muy comunes, muy científicos a la hora de la verdad. Totalmente. Entonces, si la medicina es vibracional, como me planteas, ¿no? También la enfermedad es una vibración. Sí, sí, digamos desde el punto de vista, por ejemplo, de los sistemas, podríamos decir que entonces la enfermedad es una disritmia o una distonía, Es es decir, que hay una alteración de la retroacción de los estados de autosimilaridad, digamos, que mantienen la vida. Si se mete un virus, que realmente una información que distorsiona ese retorno, o no hay retorno, no hay un estado de retroalimentación, ¿sí? Entonces se crea una distorsión, una disritmia, aunque todas las enfermedades también tienen, digamos, una dismorfia y también tienen una, ¿sí? Es decir, y en el cuerpo, pues también, digamos que así como hay somatotopías, también hay sonotopías. Es decir, para trabajar el sonido, es decir, hay mapas, ¿sí? Es decir, mapas, tonotopías, ¿sí? son utopías. O sea, Tonotopías. entendiendo la disritmia, la distonía, la dismorfia, ¿no es cierto? Que son como las Pero, distorsiones pero como de la para redondear, vibración, ¿no? de Para la redondear, vibración, podríamos decir, Juan, que es una ¿sí? alteración de la ¿Sí? información en un sistema, hay un ruido, ¿sí? Hay ruido que no permite un estado de autosimilaridad, ¿sí? Que Y no eso, permite un Estado. Es que eso es muy interesante, Santiago, porque planteas una palabra que se te pasa por ahí, pero encuentro que es fabulosa, que es la palabra de la reflexión. O sea, cuando yo pierdo la reflexión, la capacidad de reflejarme en el mundo, cuando me aíslo, cuando me encuentro solo y me siento desconectado del sistema, se me provoca una cascada disrítmica que nosotros esa. llamamos enfermedad, ¿no? Pero fíjate que a nivel biológico pasa lo mismo, porque entonces ya sí, Exacto. hay una célula en el hígado que no está funcionando bien, lo primero que el organismo lo que hace es aislarla. Entonces Eso realmente es. entonces cuando tú estás revisando energéticamente, tú estás movilizando la energía donde quedó estancada. Y tú la puedes movilizar pues con cualquier herramienta. Y nosotros proponemos la herramienta geométrica, pero finalmente tú sabes que uno resulta manejando las manos, la mirada, o un color, o una ramita, o lo que sea. Realmente es como el acercamiento desde la comprensión y desde el corazón, con un objetivo, con una intención. O sea que en términos muy simples, tú le podrías decir a la gente, en el fondo que nos está mirando, que cuando comienzo yo a tener pensamientos de aislamiento, pero no es ese aislamiento de búsqueda espiritual, ¿no? Sino que es cuando me siento desconectado, me siento separado y ya no encuentro
un símil allá afuera en donde yo pueda reflejarme, es el caldo de cultivo a una enfermedad de cualquier tipo. ¿Podríamos decir eso, Santiago, no? Pues mira, yo pienso que, digamos que la enfermedad tiene siempre un triple componente, es decir, que tiene un componente físico, un componente, digamos, emocional y un componente mental. Y ahí volvemos a la geometría, porque eso es un triángulo, ¿sí? Es decir, que todos los desequilibrios de ese campo energético que estamos describiendo tiene siempre un componente físico, un componente emocional y un componente mental. Y es coordinado por el espíritu. Entonces aparece un tetraedro, ¿ves? Y el tetraedro es el fuego. Aparece el ¿Ves? fuego. Y se dice que, bueno, el fuego pues es nuestro Dios, que es un fuego ardiente, en fin. Pero si tú, por ejemplo, intervienes una enfermedad a nivel solo físico y no emocional o mental, finalmente esa enfermedad va a volver a aparecer o va a aparecer otra cosa. Y lo mismo pasa a cualquier nivel. Entonces, si hacemos un enfoque desde esa triada, ¿sí? Digamos, de esa triada inferior, porque hay otros componentes, otras envolturas, digamos, del ser humano, que son las envolturas espirituales, pero si comprendemos el desequilibrio exacto, desde la parte física, emocional y mental, está ese triangulito de abajo. Y arriba estaría el espíritu, que es como el que coordina esa triple exactamente. Esa Entonces, triple fíjate tú experiencia. que esa sería como la comprensión. Y ya poniéndole lo de los dipolos y comprender ese triple componente, tenemos una comprensión más global, más inclusiva. Es que nomás ya aprende las glándulas, ya la cosa ya está, es introducir los chakras, introducir la información de los chakras. Y ese dipolo, por ejemplo, eléctrico tiene que ver con el cuerpo mental. El dipolo Claro. magnético 4643 tiene que ver con el cuerpo emocional. Y el dipolo 652 tiene que ver con el cuerpo físico. ¿Sí? Claro. Entonces sabes que cada uno tiene una red, que el uno es la colágena, que el otro es el sistema vascular, que el otro es el sistema nervioso central. Entonces eso va permitiendo un abordaje ordenado, muy inclusivo, y que produce efectos, digamos, altamente benéficos en la Claro. mayoría de los desequilibrios que debe atender un médico general o de los desequilibrios, digamos, comunes que uno atiende en la práctica diaria de la consulta de un médico general. Pues. ¿Tú sientes que la medicina alopática general eh, debería o se beneficiaría muchísimo con el estudio de este código arquetípico, de este código o este conocimiento unificado, Santiago? No solo Yo hablando de tu pienso, experiencia personal, sino que en general. sí, sí, porque fíjate que yo pues, he podido trabajar muchos años con especialistas aquí en Bogotá y yo te digo una cosa, eh, a pesar de que la medicina es una sola, finalmente la medicina alopática y la medicina, digamos, homeopática deben ser, digamos, debe ser un matrimonio perfecto, ¿sí? Pero cada cosa, digamos, en su lugar, es decir, digamos que un cirujano lo mejor que puede hacer es operar lo mejor que puede hacer, un obstetra lo mejor que puede hacer. Y este terreno que te digo yo, finalmente es tan antiguo, tú sabes, esta información, pero yo sí me he dado cuenta de que lo que tú decías al principio, que es como una especialización. Y en algunas ocasiones es un método como muy súper especializado porque involucra una información pues muy, primero que todo, humildemente, tú sabes, una información muy actualizada, porque tú eres el que nutre mucho esa cantera con todo el conocimiento que tienes de todos los proyectos que están utilizándose hoy en día a nivel científico en grandes universidades, en Estados Unidos, en Europa o en todas partes, ni decir en Rusia lo que están haciendo, ¿sí? Y que tú sabes que es como esa articulación de toda esa ciencia de punta, de todo ese cerebro como se está estudiando en ese proyecto que tú sabes tan maravilloso hoy en día, o El sea, Blue Brain todo lo que la ciencia está proponiendo y haciendo es es increíble. maravilloso. Y Sí, es increíble ver cómo realmente nosotros en esta, digamos, pequeña islita que estamos del arquetipo geométrico, ahí hay la comprensión de muchas cosas actuales, de la sí. geometría de los virus, de la geometría del SARS, de la geometría del, digamos, de cómo es la geometría también del COVID, en fin, de la geometría sí, de todo, es que inclusive la patología, la cirugía estética, la belleza, el arte, todo está basado en la proporción, en la estética. La estética y el arte y la proporción son una manifestación de Dios. Entonces, pues sí, hermano, es colaborar humildemente con nuestro granito de arena y articulados en un tema muy interesante porque tiene todo lo mejor de atrás del conocimiento de los grandes pensadores que tú sabes que aún no hemos decodificado bien
a todos esos grandes pensadores geométricos egipcios, bueno, a los caldeos, en fin, ¿sí? A los árabes, en fin. Entonces, pues hermano, aquí felices aprendiendo, pero humildemente es un método muy, muy, digamos, operativo. Y no solo en el campo de la medicina, tú sabes que el arquetipo geométrico se puede utilizar pues, Todo. en todos los Arquitectura, en campos. educación, en todo. Exactamente. Ujú. Y hemos visto acá en la cumbre de Santiago muchos ponentes, arquitectos, artistas, eh, trabajadores de la educación, trabajadores del historiadores, ¿ya? Claro. Matemáticos que están Increíble. trabajando a través de las matemáticas vorticiales, a través del conocimiento unificado. eh, y la verdad que las proposiciones son infinitas, ¿no? Infinitas, infinitas. Y La tú, aplicación, sí. ¿sí? ¿Y tú cómo podrías, porque mucho se habla de utilizar la geometría para corregir el campo que está en disritmia o dismorfia o lo que estás planteando, pero ¿cómo se puede utilizar la geometría sagrada para mantener la salud, para ser gestores de la salud, más que patólogos que están en Sí, contra de la enfermedad, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo Bueno, ves mira, esa, me gusta esa... mucho que tú vuelvas a ese punto de la línea, porque finalmente nos debemos quedar con que todos los sistemas tienden a la equifinalidad. Es decir, que todo realmente tiende al estado de equilibrio, al estado de armonía, de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero, de la comprensión, digamos, amorosa de toda esta situación. La comprensión que estamos hablando desde un punto de vista físico, ¿sí? Ujú. Entonces, pues en ese orden de ideas, el arquetipo geométrico pues aporta mm, ya, digamos, a un nivel más, Juan, específico, coherencia entre el cerebro y el corazón, ¿sí? Al haber una sola persona que esté emanando calma, paz, digamos, serenidad, relajación, eso es epidémico. Entonces, todos los estados tienen a la equifinalidad, es decir, que si alguien se da cuenta de dónde es la energía, simplemente está estancada y la moviliza con cualquier cosita o con la herramienta que tiene, con que una sola personita esté emanando también todo ese estado, digamos, estamos diciendo, de paz, de levedad, de libertad, de calma, eso es epidémico, entonces otra personita más. Y finalmente, también tú sabes que con la geometría se puede ayudar a todo lo que es los ruidos de los sistemas en el sentido de las ondas nocivas, de los campos Ujú. electromagnéticos, de la radiación ionizante, de las radiaciones de alta frecuencia, de las geopatías, pues de las cosmopatías, de todo lo que está ocurriendo ahora. Entonces cada vez digamos que es como una semillita que puede servir para muchas cosas, depende de donde tú la quieras poner. Porque tú ya al equilibrar a una persona o a equilibrarte tú, porque tú sabes que uno muchas veces también necesita ponerse los cacharritos encima y Sí, acostarse. sí. Uno necesita poner cosas externas. Entonces, al ayudar así, yo creo que estamos en el camino correcto. Y también estamos estudiando, digamos, y respetando todo lo nuevo que hay, todas esas cosas maravillosas de la ciencia alopática que finalmente van a confluir en una sola disciplina buscando, digamos, como el bienestar del ser humano, que es lo que estamos buscando todos, hermano. Me encanta la definición que salió de tu boca, ¿no? La salud es epidémica. Sí, también se puede, Me exacto, como el encanta. amor, hermano, como la alegría, sí. Sí, sí, sí. Claro, podríamos hacer un ciclo de epidemia de salud, de bienestar, de Sí, belleza, sí. de comprensión amorosa. Bueno, hombre, no estamos en la idea. No sé, no, Una no sé, vacunación, hermano, por qué no una vacunación. creamos un virus geométrico y lo lanzamos con todas esas cosas al mundo, ¿no? Lo Eh, contagiamos eh, todos, sería Esa es la geometría fantástico. del virus, mira, esa es la geometría del virus. Claro, claro, ahí estoy. Exactamente esa. Y fíjate que es muy similar al DNA. Por eso Sí, es que se mete y engaña el ADN, por eso se mete y pasa como si fuera del sistema, ¿ves? exactamente. Exactamente. Ay, amigo mío, ¿qué quieres que te diga? Fantástico porque, mira, eh, la idea de esta cumbre es que nosotros podamos dialogar y creo que hacerle entender a la gente, y no sé si estás de acuerdo con lo que voy a decir, pero que
el conocimiento de la geometría sagrada es un conocimiento de experimentación, de investigación, de, de jugar, de meditar, de armar, de conocer con mis manos, de entrar a ser como un niño, ¿no? Primero, y luego decodifiquemos, investiguemos, eh, generemos todos los, midamos los ángulos y todas las cosas que hay que hacer después. Porque siento que hay mucha gente, Santiago, que le tiene una, por un lado siente una atracción enorme en este mundo, pero también tiene una aversión a que la geometría va a ser algo tan complejo, va a ser algo tan complicado, me van a armar con matemáticas y físicas cuánticas y cosas raras, Sí, que me sí. prefiero salir corriendo y ir a refugiarme en cosas mucho más simples, entre comillas. ¿Qué les dirías a estas personas tú, Santiago? Pues mira, yo pienso que todos tenemos como ese cuento con la matemática y con la geometría, pero realmente eso en la primera clase, cuando tú comienzas a dibujar la semilla de la vida, cuando aparece la vesica Piscis, cuando ya dibujas la flor de la vida, el fruto de la vida, cuando ya dibujas el cubo de Metatrón, eso ya todo cambia inmediatamente, porque yo me daba cuenta que en los cursos, bueno, al principio yo no quería dibujar, hermano, y a mí me iba súper mal. Yo rompí muchísimas hojas tratando de hacer esos dibujos, pero finalmente, bueno, uno lo logra, ¿no? Y menos mal que le ayudan a uno por ahí. Sí. Y, y no, pero sabes una cosa, al principio nadie dibujaba, no sé si te acuerdas. Sí, Mucha gente se demoraba muchísimo tiempo, a veces no se podía ir en 10 días, pero a lo largo del tiempo yo me di cuenta que en todos los cursos que hacíamos ya casi todo el mundo lograba dibujar la semilla de la vida, la flor de la vida, el rápidamente. fruto de la vida, Sí, increíblemente en la primera hora sí. del día, o sea, pero ¿cómo es? Y finalmente todo el mundo lograba llegar al cubo de Metatrón, algunos al dodecaedro, entonces ya es como una masa crítica, ¿sabes? Y yo creo que el mejor consejo para cualquiera es dibujar, y al dibujar tú realmente como que algo pasa dentro de ti, en el cuerpo calloso de tu cerebro que te ayuda a integrar muchas cosas porque finalmente todo lo que uno dibuja ahí eso está, digamos, está impreso en cada átomo de nosotros, en cada célula, en todos los sistemas, es decir, simplemente es recordar lo que ya está en nosotros. Nosotros somos todo ese arquetipo que tú estás dibujando. Entonces yo pienso que lo primero, dibujar y darse cuenta que es Dibujar. una belleza que uno ya no quiere después dejar de dibujar. Se vuelve uno como un niño dibujando y coloreando y echándole colores a la Muy semilla de la bonito. vida, a la flor de la vida. Sí, ¿no? Chévere dibujar. A mí me encanta porque recuerdo en las clases de cualquier cosa cuando era chico estaba en el colegio, mientras el profesor hablaba, yo garabateaba triángulos y hacía triángulos y triángulos y triángulos y Exacto. triángulos, y hacía rejillas, y hacía diagramas, y hacía fractales, y después yo supe que era eso. Y creo que al hacer eso, mientras escuchaba al profesor, me ayudaba a integrar la información de una manera increíble, no me daba ni cuenta. Y Eh, siento que todos tenemos esa como facilidad de conectarnos con este mundo visual, geométrico, vibracional. Entonces, muy así es, bonito. David, así es. Hay un escritor que es Arno Stern. Él estudió lo que dibujaban los niños, tan pronto llegan cuando puntean y los circulitos casi todo, y todos los niños lo primero que hacen es geometría sagrada, hermano. Todos los Y, niños. Sí, no, es que es increíble. Es un conocimiento que está ahí íntegro en todos nosotros. y Está. hay que dejarlo salir, ¿no es cierto? Investigar. Lo que pasa es que la ¿Tú, educación, como ha sido orientada en otro sentido, mm, prácticamente casi que en borrar esa impronta, entonces ¿Tú crees, Santiago, que ya estamos en el momento de la masa crítica para entrar de lleno ya yo pienso a este que conocimiento? sí, yo pienso que la evolución de la humanidad sí se ha acelerado increíblemente últimamente, de una manera impresionante. Y eso lo demuestran los avances de la ciencia, digamos, el desarrollo precisamente de muchas cosas contra enfermedades, el incremento de la longevidad también, porque el ser humano pues cada vez puede vivir más años hasta llegar a lo que debe vivir normalmente, ¿sí? Que son por ahí 120 años realmente, ¿sí? Entonces yo pienso que si hay una evolución a pesar de la tristeza y los dolores que vemos de lo que está pasando, pero yo pienso que sí, la evolución siempre sigue
siempre sigue su curso. Y precisamente estas epidemias, estas cosas que están ocurriendo ahora son para ayudar en la evolución de la conciencia. Ujú. Y es el momento también de que todos debemos elegir, ¿no? Elegir por la buena vida, la buena alimentación, las correctas relaciones, la participatividad, ¿sí? No la competencia. Y la educación también debe, digamos, recuperar eso, ¿no? La no competencia. ¿No? Y la meditación, ya se acaban todos los problemas. Y ahí Las, ya, sí, ahí la sí. has hecho. Y ya lo demás sobra, hermano, ya. Lo demás sobra, ¿no? Lo demás con la meditación ya lo demás sobra. Sí, sí. Nos puede, mira, para terminar, muy buena Claro, pregunta hermanito. esta. ¿Cómo puedo utilizar yo la geometría sagrada para meditar, para entrar en estado meditativo, Santiago? Pues mira, de lo sencillo y lo básico que sería chévere si todos queremos, digamos, aprovechar y recordar, sería la estrella tetraédrica, ¿sabes? Recordar que todos estamos dentro de esa estrellita, que todos Ujú, estamos ahí adentro y que tenemos tres estrellitas de estas, que tenemos una estrellita de estas para el cuerpo físico, una estrellita de estas para el cuerpo emocional y otra para el cuerpo mental. Y que nosotros somos eso, que realmente nosotros estamos dentro de esa estrellita. Es decir, que finalmente, así como el carbono es tetraédrico y el agua también es tetraédrica, y nosotros estamos constituidos, nosotros somos esa estrellita, nosotros somos esa estrellita tetraédrica. Es decir, que tú eres esa estrella. Entonces, esa sería como la primera invitación geométrica, que no solo te dirijas hacia adentro, sino que recuerdes que también tiene una estructura armónica que te pone en resonancia con la Tierra, porque el mercado de la Tierra es tetraédrico, es una estrella tetraédrica. El mercado de la Tierra 3421 es una estrella tetraédrica. Entonces te pone en resonancia con la Tierra también, y te pone en resonancia con el universo también, de una manera armónica. Entonces no olvidar esa estrellita tetraédrica. ujú. Muy bien, Muy bueno. Sí, muy bueno, amigo mío. sí, sí. Sí. Te Pues te quiero, agradezco. te quiero agradecer, hermano, muchas gracias. Tú eres un protagonista de esta cumbre, también te lo digo ya desde ya, porque aquí quiero también aprovechar de honrarte, porque sé el trabajo misionero que has hecho toda tu vida y a veces no paramos, ¿no? Vamos yendo para todos lados. Aquí en este pequeño instante, en este pequeño momentum, te pongo en mi corazón y creo que en el corazón de todos los que te conocen y los que van a conocerte. Y te honro por todo tu trabajo, Santiago, porque ha sido espectacular, maravilloso, fluido y sobre todo por tu alegría de cómo transmites eso. Eh, Así que nunca se acaben la sonrisa, hermano. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Juanito, te agradezco de verdad mucho esta invitación. Te agradezco en el alma. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de esta conversación. Fue un agrado, un honor para mí. Estoy seguro que para todas las personas que han estado participando en esta cumbre, también fue maravilloso escucharte. Recuerden dejar sus comentarios en la plataforma y también en las redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como @jpuribebiogeometría y nos vemos en otro encuentro en la cumbre.